comenzar me sumo a los agradecimientos al Instituto Coordinador por la organización de estas jornadas que nos permiten compartir los avances y las experiencias de investigación. Y en este caso vengo a compartirles justamente los primeros avances de la tesis doctoral que se ha titulado Hacia la definición de una cultura política bajo medieval en clave femenina, Isabel I de Castilla y Leonor Pimentel, duquesa de Plasencia. Para intentar ceñirme lo más posible al tiempo, he puesto aquí en esta presentación unas pinceladas breves, rápidas, que nos van a permitir andar sobre los principales puntos de esta investigación para luego plantear los objetivos y las preguntas que orientan la investigación presente. En este caso, el marco geográfico temporal se centra concretamente en el Reino de Castilla, dado que claramente me voy a dedicar al estudio de Isabel antes y durante los primeros años de su reinado, aunque Castilla se establece como un marco general. Analizaré también el espacio que tienen dos ciudades fundamentales, tanto para Leonor como para la propia Isabel, que van a ser Plasencia para el caso de Leonor y de Arévalo, y cómo las ciudades se insertan en esos espacios de vinculación, de negociación entre ambas mujeres. El marco temporal está establecido entre el año 68 y el año 80, la segunda mitad del siglo XV. Este marco está sustentado por dos elementos fundamentales. Por un lado, toda la historiografía que marca en esos años, los años iniciales del reino de Isabel, todo su proceso de ascenso hasta la coronación y luego los años de establecimiento y consolidación en el poder, y por el otro, por el propio cuerpo documental, que es justamente el segundo punto a analizar. Este cuerpo documental está compuesto, por un lado, por 13 documentos que se encuentran en el Archivo General de Simancas, concretamente en el Patronato Real en los procesos de negociación y paz con moros y cristianos. En este caso son 13 documentos que nos hablan de ese proceso de negociación entre los reyes católicos y don Álvaro de Zúñiga y Leonor Pimentel, duque y duquesa de Arévalo, respectivamente. A lo largo de esos documentos, obviamente, vemos los procesos de negociación del rey y de la reina con el duque y la duquesa, pero se puede claramente intuir a partir de esos procesos de negociación los espacios que tienen para la negociación en clave femenina, concretamente Isabel I o Isabel en el transcurso y la propia duquesa de Arévalo, luego duquesa de Plasencia. Para complementar este cuerpo documental, que en sí mismo está muy acotado, muy acabado y permite hacer esa circunscripción tanto de tiempo como espacio, también analizaremos dentro del Archivo Histórico de la Nobleza, en este caso Osuna, donde residen los documentos de los duques de Plasencia, particularmente ahora, el testamento de la propia Leonor, aunque también está abierto a poder incluir quizás más adelante otros documentos. Para analizar este cuerpo documental inicial, la tesis se centra en un marco historiográfico marcado por el cruce de tres grandes caminos. La historia de las mujeres a nivel general, que tiene su origen en ese estudio del vínculo entre las mujeres y del poder, que se materializará en el estudio de la regionalidad para acompañar justamente el estudio de Isabel en tanto reina, y por el otro lado el propio estudio de la nobleza, cómo Leonor se centra en esa encrucijada entre las mujeres y la nobleza, es decir, cómo la condición noble y femenina también nos habla de este personaje. Y como gran marco teórico general para proceder también al análisis de estos documentos, nos encontramos con el concepto de cultura política. Es un concepto que en los últimos años se ha utilizado bastante. Sabemos que es un concepto que procede del campo de las ciencias políticas, que luego ha pasado al campo de la historia más contemporánea concretamente, y que luego ha pasado al campo de la historia medieval en particular. Obviamente es un concepto que presenta algunos inconvenientes por lo amplio, por lo complejo. Se dice que es un gran concepto paraguas y que le falta definición, y en parte ese es el objetivo de la tesis, es de una manera crítica poder ver
cómo funciona ese concepto de cultura política para el análisis de este escenario particular, viendo justamente cuál es el origen, cuáles son los debates que plantea, cuáles son los alcances que tiene, pero al mismo tiempo las oportunidades que abre. Y dado que en este caso nos encontramos con dos personajes femeninos pactando y negociando, ver si podemos plantear justamente la posibilidad de hablar de una cultura política en clave femenina, teniendo en cuenta también que no sería toda, sino acotada a los espacios regionales y nobles. De esta suerte, podemos establecer un objetivo general y dos objetivos particulares. En el objetivo general nos interesa poder identificar y definir las características propiamente femeninas de la cultura política en la Baja Edad Media castellana para luego aterrizarlas en el análisis y la interpretación de los alcances de dichas prácticas, concretamente en el marco del conflicto sucesorio castellano y el contexto familiar tanto de Isabel de Castilla como de Leonor Pimentel, para luego poder hacer como un segundo objetivo particular un análisis comparativo que se oriente justamente a indagar en las características y objetivos de las formas de negociación. De forma tal que justamente todos estos elementos que anteriormente presentaba de manera aislada se condensan en un mismo objetivo que se va desgajando de forma particular. Esto nos lleva a plantear la siguiente pregunta, que es la que orienta la investigación. ¿Se puede identificar una cultura política bajo medieval castellana en clave femenina? Y si es así, ¿qué características posee? De momento, y con lo que llevamos revisado, considero que sí, que se puede identificar perfectamente, que adquiere rasgos particulares la cultura política general bajo medieval castellana al desarrollarse en ámbitos femeninos y a partir de la documentación analizada, yo identifico la capacidad de negociación para la resolución de conflictos y la preocupación por garantizar el bienestar del progreso material y de la descendencia, tanto en el caso de Isabel como en el caso de Leonor, adquiriendo alcances y herramientas diferentes en cada ocasión, dependiendo de las circunstancias y tomando mismos elementos, pero con funciones y finalidades totalmente diferentes para cada caso. De forma tal que allí se validaría el análisis comparativo, por un lado. También podemos analizar las diferentes aristas de estudio, desde elementos políticos hasta una realidad mucho más material, vinculada a la circulación, por ejemplo, de joyas y de bienes suntuarios, y cómo esos espacios de negociación van tomando diferentes carismas, diferentes momentos, e incluso diferentes motivos, donde un mismo objeto puede tener una diferente significación para cada mujer a la hora de negociar. De forma tal que esas son las líneas generales. Me podría haber extendido mucho más, creo que hasta me he quedado corta, pero bueno, compartir de manera inicial los avances.